Cuando iniciamos el estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, allí apuntamos por primera vez a las listas de n números reales o n-hadas de números reales, las cuales al conjunto de todas esas listas posibles de n números reales lo denotamos con Rn. Así vimos que cuando dos elementos de dicho conjunto, es decir, por ejemplo, dos listas iban a ser iguales, pues eso solamente ocurriría si las respectivas componentes de ambas listas eran iguales. También en este conjunto Rn se definieron dos operaciones. La primera fue la operación de suma y vimos que para sumar dos listas de n números reales, el resultado nuevamente iba a ser una lista de n números real y en la que cada entrada de dicha lista iba a ser la suma de la correspondiente entrada entre la primera y segunda lista. También la otra operación que se definió fue la operación de multiplicar un escalar por una lista de n números reales. Esta operación se define multiplicando el escalar por cada una de las entradas de dicha lista. En consecuencia, se obtenía nuevamente una lista del mismo tamaño. Entonces, sucede de que hay muchos otros sistemas matemáticos que tienen las mismas propiedades algebraicas a las que vimos con las listas de Rn. Y esas características comunes son las que están presentes en los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales constituyen un marco matemático fundamental que conecta diversas disciplinas, como la física, la ingeniería, las ciencias de la computación, la teoría de control y la economía, entre otras. En física, permiten modelar fenómenos como el movimiento y las fuerzas, mientras que en ingeniería son esenciales para el diseño y análisis de sistemas complejos. En las ciencias de la computación, los espacios vectoriales facilitan la representación y manipulación de datos, como el aprendizaje automático y la visión por computadora. Asimismo, en la teoría de control se utilizan para optimizar el comportamiento de sistemas dinámicos, y en economía y finanzas ayudan a analizar y optimizar carteras de inversión y recursos. Esta interconexión que hemos tratado de enfatizar subraya la importancia que tienen los espacios vectoriales como una herramienta versátil y poderosa en múltiples áreas del conocimiento. Pasemos a definir de manera formal qué es un espacio vectorial. Bueno, un espacio vectorial es un conjunto no vacío V de objetos, es decir, el conjunto de objetos lo denotamos por V, al cual llamamos vectores. Es decir, todos los elementos de un espacio vectorial van a recibir el nombre de vectores. En ese conjunto V van a estar definidas dos operaciones. Una, la operación de suma, y otra, la operación de multiplicación por escalares, es decir, por números reales. Estas dos operaciones, la de la suma y la multiplicación por escalares, van a estar sujetas al cumplimiento de 10 axiomas que se listan a continuación. Cuando decimos axioma, queremos referirnos que van a ser 10 afirmaciones que vamos a considerar como ciertas, como válidas y no necesitan ser demostradas, pero que a partir de aceptar que esas afirmaciones son ciertas, va a ser posible construir toda una teoría. Bueno, los axiomas, estos 10 que vamos a enunciar, van a ser válidos
para todos los vectores u, v y w de ese conjunto V y para todos los escalares C y D que estamos considerando que son números reales. Sí, técnicamente V es un espacio vectorial real. Bien, miren, toda la teoría también es válida para un espacio vectorial complejo, en el que los escalares, en lugar de ser números reales, serían números complejos. Bueno, el primer axioma nos establece que la suma de u y v, que vamos a denotar con u más v, está en V. Es decir, siempre, dado dos elementos cualesquiera de este conjunto, ¿sí?, dado dos vectores, siempre lo podemos sumar y el resultado vuelve a estar en V, es decir, en dicho espacio vectorial. La segunda o el segundo axioma lo que nos plantea es que esa operación de suma es conmutativa. El tercer axioma nos afirma que la operación de suma es asociativa, cumple con la ley de asociatividad. El cuarto axioma lo que nos plantea es que dentro de este conjunto, es decir, en este conjunto no vacío llamado espacio vectorial, va a existir lo que sería el vector 0. Y ese vector 0, ¿cuál es la propiedad que cumple? Que cualquier vector u del espacio vectorial, cuando lo sumamos con el vector 0, pues nos da el propio vector u. El quinto axioma nos establece que para cada vector de V existe lo que sería el vector negativo, es decir, el opuesto. Y ese vector negativo o opuesto de u también se encuentra en el espacio vectorial y cumple con la propiedad de que el vector, cuando lo sumamos con su vector negativo o con su opuesto, nos da como resultado el vector 0. El sexto axioma lo que nos plantea es de que también esa operación de multiplicación por un escalar está definida en el conjunto y se cumple que, dado un vector u y un escalar c, el múltiplo de ese vector u por dicho escalar, que lo denotamos por c por u, va a estar también en el conjunto. Bueno, se va a cumplir la propiedad distributiva de la multiplicación de un escalar respecto a la suma de vectores y la operación distributiva de multiplicación de un vector respecto a la suma de escalares. El noveno axioma nos plantea una propiedad asociativa respecto a la multiplicación por escalares, es decir, se tiene un vector u y ese vector u es multiplicado por el escalar d. El resultado nos da un nuevo vector que, cuando es multiplicado por el escalar c, es igual a multiplicar los escalares y al escalar resultante multiplicarlo por el vector u. La décima o el décimo axioma lo que nos está planteando es que el escalar 1, cuando lo multiplicamos por un vector u, eso nos da siempre el propio vector u. Además, se cumple que cuando el escalar 0 lo multiplicamos por cualquier vector del conjunto, eso nos va a producir como resultado el vector 0. Pero si un escalar arbitrario lo multiplicamos por el vector 0, también esto nos da como resultado el vector 0. Y cuando nosotros hablábamos del negativo o el opuesto de u, bueno, en definitiva, el negativo de u o el opuesto de u es equivalente a multiplicar el escalar menos 1 por u. Pasemos a mostrar algunos ejemplos de espacios vectoriales. El primero es el ya conocido espacio vectorial Rn, el conjunto de todas las listas de n números reales o
de las eneadas de números reales. Bien, pero pongamos otro espacio vectorial. Consideremos el espacio vectorial P sub n, que con P sub n vamos a representar el conjunto de todos los polinomios de grado n o menor. Por ejemplo, P en t igual a sub 0 más a sub 1 en t más a sub 2 en t al cuadrado más y así sucesivamente hasta a sub n por t a la n, donde esta n que aparece en el exponente de la t pues es un entero mayor o igual que 0. Bien, y si este polinomio nosotros estamos considerando que es de grado n, donde el grado del polinomio es la mayor de las potencias que ahí aparece, pues para que sea de grado n, pues tenemos que asegurarnos que lo que está multiplicando a esa potencia sea un número distinto de 0. Es decir, todos estos a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta sub n son los llamados coeficientes del polinomio. Bien, pero supongamos el polinomio P en t igual a sub 0 y vamos a considerar que este coeficiente es distinto de 0. Bueno, esto es un ejemplo de lo que sería un polinomio de grado 0, en la cual para todo t siempre el resultado es constante. En este caso sería igual a sub 0. Y pudiéramos considerar el polinomio en la que todos los coeficientes son iguales a 0. Y si todos los coeficientes, incluyendo la del término independiente, es igual a 0, pues para cualquier valor real t, cuando se reemplaza, siempre el resultado nos daría 0. Entonces, el polinomio idénticamente igual a 0 estaría representando al vector 0. Bueno, consideremos que tenemos acá otro vector q también de grado n o menor que n, y sus coeficientes lo estamos representando con b sub 0, b sub 1 hasta b sub n. Bueno, con estos dos polinomios nosotros podemos efectuar una operación de suma, y la operación de suma la definimos sumando los términos semejantes correspondientes. Es decir, primero sumamos los términos independientes a sub 0 con b sub 0, después sumamos los coeficientes del término lineal en t, sería a sub 1 con b sub 1, después sumamos los coeficientes de los términos cuadráticos y así sucesivamente hasta sumar los coeficientes que corresponden a la potencia enésima. Bien, bueno, en este caso, como los coeficientes van a ser números reales también, la suma de dos números reales es nuevamente un número real y en consecuencia esto nos estaría dando un polinomio de grado n o menor. Digo menor porque puede suceder que el coeficiente a sub n, cuando lo comparamos con el coeficiente b sub n, uno sea el opuesto del otro. Y cuando se suma un número real con su opuesto, esto nos daría 0. Y esa potencia de grado n no aparecería y por lo tanto pudiera darnos un polinomio de grado menor que n. En el caso de la operación de multiplicación de un escalar por el vector, en este caso por el polinomio, lo que se hace simplemente es multiplicar el escalar por cada término de dicho polinomio. Y como esto es un escalar, que es un número real, cuando se multiplica por cada coeficiente, que también son números reales, pues este nuevo polinomio también tiene coeficientes reales. Y bueno, se puede verificar de que en este conjunto de todos los polinomios de grado n o menor, la suma de dos polinomios siempre es un polinomio de grado n o menor. La multiplicación, que existe lo que es el polinomio 0, que sumado con cualquier polinomio
nos da el propio polinomio, que para cada polinomio de grado n o menor existe su polinomio negativo, que sumado con el polinomio original nos daría el polinomio idénticamente igual a 0. Y bueno, se pueden verificar en definitiva los 10 axiomas. Bien, en el caso de el conjunto de todos los polinomios. Bien, pero también pudiéramos considerar, por ejemplo, como otro ejemplo de espacio vectorial, considera el conjunto de todas las funciones f que tienen un dominio común, que están definidas en un conjunto D y que van de D a R. Bien, todas las funciones de este conjunto tienen como dominio el conjunto D y a cada elemento del dominio se le asocia un número real R. Bien, también este conjunto D es un subconjunto de R. Por lo tanto, estamos considerando funciones reales pero que tienen un dominio común. Con este conjunto, también, a manera de ejemplo, nosotros pudiéramos definir la operación de suma. Digamos, yo tengo la función f en t igual a 1 más seno de 2t, la función g en t igual a 4 más 0,5t. Bueno, la suma, nosotros simplemente podemos sumar aquellos términos que sean semejantes y como tanto f como g tienen el mismo dominio en común, pues entonces la suma sería 5 más seno de 2t más 0,5t. ¿Sí? También va a estar definida esta operación de suma de funciones y se pueden verificar la existencia o del cumplimiento de los 10 axiomas. En este caso, el vector 0 sería la función idénticamente igual 0, aquella función que para todo número D se le asocia como imagen siempre al número 0. Ese sería el vector 0 de este conjunto. Y para cada función va a existir su función negativa, su opuesto, que sumada con su función original, pues nos produciría la función 0. Bueno, este sería otro ejemplo de lo que sería también un espacio vectorial. El espacio de todas las funciones reales que tienen un dominio común. Antes de pasar y dar la definición de subespacio vectorial, precisemos cuando un conjunto se dice que es subconjunto de otro conjunto dado. Consideremos el conjunto H que contiene a estos dos vectores de R3 y el conjunto B que contiene a estos tres vectores de R3. Es decir, si miramos detenidamente, se cumple que para cada X que pertenece a H, también esa X está en B. Y cuando todo elemento de un conjunto también se encuentra situado o pertenece a otro conjunto, en ese caso decimos que el conjunto H es un subconjunto del conjunto B. Y ponemos así, H subconjunto de B. Es decir, todo elemento que está en H también está en B. O pudiéramos decir, B contiene a todos los elementos que se encuentran en H. Bueno, ya precisado este tema de cuando un conjunto se dice que es subconjunto del otro, hagamos la siguiente consideración. Sea H un subconjunto de B. Y además, vamos a suponer que este conjunto B es un espacio vectorial. Bien, si B es un espacio vectorial, cualquier subconjunto de él puede estar en dos de las siguientes situaciones. Una, H puede ser también un espacio vectorial o H
no es un espacio vectorial. En el caso, para que se vea con mayor claridad, de cuando un subconjunto de B también es un espacio vectorial, considere la situación en la que H coincide con B. ¿Sí? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y si B es el espacio vectorial R3, por lo tanto, este H, que es un subconjunto de B, también sería un espacio vectorial. Y ahora, para considerar cuando un subconjunto no constituye un espacio vectorial, vamos a considerar que H está formado por el conjunto de todas las listas de 3 números reales, pero en que en ninguna de esas listas, en ninguna entrada contiene al número 0. El asterisco significa que del conjunto de los números reales se elimina o se sustrae al número 0. En consecuencia, este conjunto nunca contiene una lista de R3 en la que esté el vector 0. Pero todo vector de este conjunto también es un vector de R3. Por lo tanto, R3 su asterisco es un subconjunto de R3. Sin embargo, este conjunto que está acá no es un espacio vectorial, puesto que no contiene al vector 0. Y todo espacio vectorial tiene que contener al vector 0. Bien, en resumen, cuando de un espacio vectorial vamos a trabajar con un subconjunto, ese subconjunto puede ser a su vez un espacio vectorial o ese subconjunto puede que no sea un espacio vectorial. De ahí que aquellos subconjuntos de un espacio vectorial, para que ellos a su vez sean un espacio vectorial, los cuales en caso de serlo se le denominan subespacios vectoriales del espacio vectorial dado, pues basta con que se cumplan 3 condiciones y son las que vamos a mostrar a continuación. En muchos problemas, un espacio vectorial se compone de un subconjunto adecuado de vectores de un espacio vectorial más grande. En este caso, solo se deben comprobar 3 de los 10 axiomas de espacio vectorial y el resto se satisfacen de manera automática. Definición: un subespacio de un espacio vectorial B es un subconjunto H de B que tiene 3 propiedades. La primera, el vector 0 de B también está en H. La segunda, H es cerrado bajo la suma de vectores. Es decir, que cada vez que tomamos dos vectores U y B arbitrarios de H, la suma también está en H. Y la tercera propiedad, C, es que H es cerrado bajo la operación de multiplicación por escalares, que eso significa que para cada U de H y cada escalar C, el vector C por U también está en H. Algunos libros reemplazan esta propiedad A de que el vector 0 de B esté en H. Muchas veces, en lugar de colocar esto, colocan diciendo de que H tiene que ser un conjunto no vacío. Y no colocan esta propiedad que está acá, esta condición, simplemente en el texto consideran que H tiene que ser un conjunto no vacío, pues a partir de esta propiedad C se deduce entonces que el vector 0 tiene que estar en el conjunto H, porque esta propiedad C nos está diciendo que cualquiera sea U y cualquier sea el escalar, C por U tiene que estar en H. Y si el escalar es 0, el escalar 0 cuando lo multiplicamos por U,
Esto nos da como resultado el vector 0 y por lo tanto nos está diciendo que ese vector 0 tiene que estar en H. Pero bueno, la forma como para metodológicamente convendría hacerlo es comprobar primero que el vector 0 de B esté en H. Porque si el vector 0 no está en H, ya ahí concluimos de que H no puede ser un subespacio. Y una vez que se verifique que el vector 0 está en H, entonces pasamos a verificar las propiedades B y C. Es decir, que H sea cerrado para la operación de suma y que H sea cerrado bajo la operación de multiplicación por escalares. Veamos algunos ejemplos de subespacio. Consideremos el primero. Un conjunto que consta solo del vector 0 en un espacio vectorial B es un subespacio de B, llamado subespacio 0, y se representa así simplemente el conjunto unitario que contiene el vector 0. Es decir, usted tiene un espacio vectorial, como todo espacio vectorial siempre contiene el vector 0, se va a construir un conjunto, un subconjunto de él, que va a estar formado únicamente por el vector 0. Bueno, ese conjunto formado únicamente por el vector 0 constituye un subespacio de cualquier espacio vectorial. Un segundo ejemplo, con P vamos a representar el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales. Y las operaciones que se definen dentro del conjunto de todos los polinomios son las mismas operaciones de suma y multiplicación por un escalar que se definió cuando definimos lo que fue el espacio vectorial de las funciones reales que tenían un dominio común. Bueno, el conjunto de los polinomios es un subconjunto de las funciones que tienen un dominio común, de las funciones reales que tienen un dominio común. Y por lo tanto, el conjunto de estos de los polinomios constituye un subespacio vectorial del espacio de todas las funciones reales que tienen un dominio común. Pero a su vez, con P sub n, nosotros estamos anotando al conjunto de todos los polinomios de grado n o menor que n. Ese conjunto, a su vez, es un subconjunto del conjunto de todos los polinomios. Y por ende, este conjunto de todos los polinomios de grado n o menor constituye a su vez un subespacio del espacio de todos los polinomios. En las aplicaciones del álgebra lineal, los subespacios de Rn generalmente se presentan en una de dos maneras. La primera, como el conjunto de todas las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Y la segunda, como el conjunto de todas las combinaciones lineales de ciertos vectores específicos. Comencemos entonces con la definición del espacio nulo. El espacio nulo de una matriz A de m filas y n columnas, que denotamos como null A, es el conjunto de todas las soluciones de la ecuación matricial homogénea A por X igual al vector 0. En notación de conjuntos, null A es el conjunto de todas las X, tales que esta X está en Rn y A por X es el vector 0. A manera de ejemplo, consideremos que la matriz A es de 2 por 3. Para encontrar quién es el espacio nulo de esta matriz A, pues busquemos todas las soluciones del sistema homogéneo A por X igual 0. Para ello, nos planteamos acá la matriz aumentada, donde la última columna, que es la que representa los términos independientes,
como el sistema es homogéneo, sería 0, 0. Para escalonar la matriz, multiplicamos la primera fila por 5, se la sumamos a la segunda fila y obtenemos la matriz equivalente por fila dada. A partir de obtener ya esta matriz en forma escalonada, pues lo que vamos a hacer ahora es escribir las ecuaciones correspondientes del sistema lineal. Y donde la primera ecuación sería x1 menos 3x2 igual 0 y la segunda ecuación es x sub 3 igual 0. De acá, cuando nosotros despejamos, obtenemos que x sub 1 es 3x sub 2, la x sub 2 sería la variable libre y la x sub 3 vale 0. Obsérvese que como la primera columna y tercera columna son las columnas pivotes y la segunda columna no es una columna pivote, pues la segunda columna nos indica la existencia de una variable libre, que en este caso sería la x2. De manera que nosotros pudiéramos escribir en forma ya vectorial, el null A es el conjunto de todas las x que están en R3, tales que x son los múltiplos escalares del vector 3, 1, 0. Acá x sub 2 es el parámetro que puede tomar cualquier número real. También asociado al espacio nulo de una matriz está el subespacio nulo de una matriz. Y lo planteamos a través del siguiente teorema. El espacio nulo de una matriz A de m filas y n columnas es un subespacio de Rn. Es decir, fíjense que esta n que está acá tiene que ver con la cantidad de columnas que tiene la matriz. Es decir, de manera equivalente, el conjunto de todas las soluciones del sistema A por X igual al vector 0 de m ecuaciones lineales homogéneas con n incógnitas es un subespacio de Rn. Otro subespacio importante asociado con una matriz es el espacio columna. A diferencia del espacio nulo, el espacio columna se define de forma explícita a través de combinaciones lineales. Definición. El espacio columna de una matriz A de m por n, que se denota como col A, es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de la matriz A. Si las columnas de la matriz A son A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, entonces col A es el gen de A sub 1, A sub 2 hasta A sub n. Es decir, el gen de las columnas de la matriz A, que representa el conjunto de todas las combinaciones lineales que podemos formar con las columnas de A, constituye dicho espacio columna. También podemos afirmar lo siguiente: el espacio columna de una matriz A de m filas por n columnas es un subespacio de Rm. Obsérvese que como la matriz A tiene m filas por n columnas, cada una de estas n columnas va a tener m entradas, es decir, cada una de estas columnas son vectores de Rm y por consiguiente el espacio columna será un subespacio de Rm. En notación de conjunto podemos decir col A es el conjunto de todas las B que se pueden escribir como combinación lineal de las columnas de A para algún X que está en Rn. Por último, se hace la siguiente propuesta. Se da una matriz de 3 por 4, un vector que pertenece a R4 y un vector que pertenece a R3. Sabiendo que el espacio columna de A es un subespacio de RK, entonces, ¿cuánto tiene que ser K? Y si el espacio nulo de A es un subespacio de RK, ¿cuánto tendría que valer K en este caso? En el inciso C se pide encontrar un vector diferente de 0 que esté en el espacio columna de A
y otro que se encuentre en el espacio nulo de A. En el inciso D, determine si el vector U está en el null A y si ese vector U pudiera estar en el col A, es decir, en el espacio columna de A. En el inciso E se pide determinar si el vector B está en el espacio columna de A y se pregunta si ese vector B pudiera estar en el espacio nulo de A.